Hola a todos, los saluda Manuel Pérez, director de la colección El Paraíso en el Nuevo Mundo de Iberoamericana Feature. En esta ocasión les quiero presentar el último de los números que la componen, el número 16. Se trata de la obra de Manuel María Gorriño y Arduengo, un sacerdote potosino de los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, con una trayectoria muy notable y todavía poco discernida. Y la obra en cuestión es El hombre tranquilo, o Reflexiones para mantener la paz del corazón en cualquier fortuna. Una obra fundamental para comprender el pensamiento de Gorriño y para comprender también un tránsito notable entre un mundo que se terminaba, el mundo colonial, y un mundo que iniciaba la vida republicana de este México independiente. Así que, bueno, aquí les dejo esta reseña. Disfrútenla, discútanla, coméntenla y sobre todo anímense a leer el libro de qué trata. Así que... La historia no siempre fluye serenamente. Hay, como se sabe, ocasiones críticas en que ésta se desborda, se arrastran las certezas, las costumbres, las instituciones, como hoy, por ejemplo, un momento histórico particularmente crítico, la pandemia COVID-19 diezmó la población del planeta y nos sumió a todos en profundos temores y angustias. Nuestro modo de vida y nuestra forma de relacionarnos con el mundo fue de algún modo transformado. Luego, no bien amainaba la plaga terrible, pues el fantasma de la guerra se instaló entre nosotros y comenzamos a ser testigos de escenas que parecían haber quedado atrás. Es decir, la crisis del sistema es evidente y nos llena a todos de incertidumbre, pero no es la primera y esperamos que no sea la última. Bien, hace poco más de 2 siglos el sistema virreinal hispanoamericano se derrumbó. En aquel momento el mundo experimentaba una transformación que arrastró a buena parte de las monarquías occidentales, instalando en su lugar pues las formas políticas republicanas que fueron siendo diseminadas por todas y cada una de las viejas colonias hispanas en el Nuevo Mundo. La religión perdió su condición fundamental en la vida de las personas, así como su influencia política. La economía y las relaciones sociales también se transformaron, aunque algunas de sus prácticas y algunas de sus inercias continuaron. Pues en este contexto de incertidumbre es que vivió y escribió el cura potosino Manuel María Gorriño y Arduengo, un hombre nacido en la colonia y muerto en la República. Nació el año de 1767, justo el año de la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios hispanos, y murió el año 1831, justo el año del asesinato del último guerrillero libertador de la Nueva España, Vicente Guerrero. A la edad de 15 años se trasladó a estudiar en el Colegio de San Francisco de Sales, en San Miguel el Grande, del que era rector Juan Benito Díaz de Gamarra, célebre filósofo ilustrado. Luego en 1793, contando con 26 años, se trasladó al Colegio de Santa María de Todos los Santos con el propósito de continuar su formación en teología. En 1802 lo encontramos de nuevo en San Luis Potosí y después en Guadalajara, en cuya universidad recibiría finalmente los grados de licenciado y doctor en teología, pero en 1808, ya muy cerca de la debacle del mundo colonial. Después de ello, regresaría definitivamente a San Luis Potosí. De este modo, encontrándose en San Luis Potosí el año de 1810, fue testigo de los acontecimientos que simbrarían el orden colonial, los acontecimientos políticos y militares. En este dramático trance de transformación, la posición política de Manuel Gorriño estuvo generalmente del lado de la autoridad y del poder. Hay 3 dimensiones en las que se ha centrado la atención cuanto a la vida y la obra de Manuel Gorriño y Arduengo. La dimensión política de su obra, la dimensión educativa
y las interpretaciones y a veces sobreinterpretaciones de su obra filosófica. Respecto a la obra educativa de Manuel Gorriño, bueno, pues es una de las facetas más conocidas y celebradas, porque con frecuencia se ha afirmado que fue el fundador y primer rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto por el hecho de haber fundado el Colegio Guadalupano Josefino, que se asume como antecesor de esta universidad. Sin embargo, no pocos discrepan de este privilegio. Rafael Montejano y Aguiñaga, uno de los mayores conocedores no solamente de la tradición humanística potosina, sino también de sus fuentes, de sus producciones textuales. No por nada, pues es el fundador y formador del Fondo Antiguo de esta universidad, que ahora lleva su nombre, por cierto, el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. Él escribe al respecto. Manuel María Gorriño y Arduengo, sacerdote, filántropo, educador, filósofo y político, fundador del primer Instituto de Enseñanza Media y Superior en 1826, que lleva ya 172 años de existencia. Él fue, como lo ha demostrado el licenciado Raúl Carriel Reyes, el verdadero fundador del Colegio Guadalupano Josefino, con el que absolutamente nada tiene que ver la universidad, fuera de la ocupación del viejo edificio confiscado al Seminario Conciliar Guadalupano, el cual, despojado de todos sus bienes, prosiguió sus actividades en casas particulares. En cualquier caso, más allá de esta polémica, si fue o no rector de la universidad o si fue rector de una cosa anterior, más allá de eso, creo que la trascendencia de su obra educativa no se agota en esta disputa. Por ejemplo, en su contestación a una petición que le hizo el ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí sobre una posible solución a los problemas educativos y sociales del Estado, un documento fechado en 1809, Gorriño proponía una enseñanza práctica más atenta a la ciencia empírica que al criterio escolástico de autoridad. Es decir, bueno, una posición más o menos común por parte de los ilustrados tardíos, una línea de pensamiento que realmente aporta más a la trascendencia de su obra educativa, más allá que las cuestiones de carácter institucional que se le adjudican. En ese momento, en ese documento de 1809, él mismo dice inspirarse para su propuesta en algunos ilustrados españoles. Y lo cito, dice Gorriño: he omitido repetir aquí o explicar aquellos puntos sobre los que ya han escrito varios sabios españoles como Ward, Campomanes, Solórzano y otros, cuyas obras ofrecen los planes más sutiles para mejorar nuestra situación. Seguramente se trata de planteamientos iniciados bajo la tutela de su maestro Juan Benito Díaz de Gamarra, con quien Gorriño comparte una opinión crítica sobre el vacío educativo dejado por la expulsión de la Compañía de Jesús, cuyo regreso llegó a solicitar en el año de 1819. Con la Compañía de Jesús comparte un interés político mayor, considerar que las jerarquías deben defenderse porque poseen un fin moral, no por otra cosa. Debido a ello, por muy republicana y disruptiva que pueda presentarse ahora su labor educativa, siempre estuvo determinada por una apología del orden. Sobre estas cuestiones políticas, como digo, que es otro de los aspectos en los que más se ha insistido, para su comprensión debemos recordar su papel como consultor de las instrucciones para la representación de la provincia de San Luis Potosí en las Cortes de Cádiz en 1809, así como su posterior convocatoria a diputado en dichas Cortes en 1811. Más todavía, fue el autor del primer proyecto de constitución del estado de San Luis Potosí, un documento que se ha publicado como ensayo de una constitución política que ofrece a todos los habitantes del estado libre de la Luisiana Potosina unido a la Federación Mexicana, documento de 1825. En estas tres actividades de carácter político es que se ha fundado su consideración como republicano, pero en realidad es algo que debe todavía discutirse. El libro que aquí se presenta intenta hacerlo con base en evidencia textual. En cualquier caso, no pocos biógrafos y comentaristas se han detenido más en un episodio juvenil que podría revelar su presunta faceta rebelde y sus hipotéticas simpatías con las ideas republicanas. Me refiero a el proceso por infidencia
ante el Santo Oficio en que se vio envuelto en el año de 1793, siendo todavía estudiante en la Ciudad de México. Una denuncia que para Cardiel Reyes, uno de sus principales biógrafos o agiógrafos, es evidencia de la existencia de una conspiración, y lo cito, a fin de instaurar un gobierno independiente de carácter republicano en 1793, fundado en los principios de la Revolución Francesa. Y creo que fue demasiado lejos Cardiel con esta apreciación. En cualquier caso, como su nombre fue mencionado en dicha acusación, su participación de Manuel Gorriño en el caso fue como testigo, fue llamado a declarar, pero al final no fue acusado realmente de nada. Por el contrario, su actuación en el mismo proceso llamaría favorablemente la atención del comisario del Santo Oficio, Juan Francisco Castañiza, quien llegó a considerar a Gorriño como un hombre sensato, fiel a la corona y el más recatado de sus compañeros. Y efectivamente, su regalismo fue siempre firme, al menos hasta 1821. Ya en las propias conversaciones de aquellos 4 jóvenes entusiastas que habían sido acusados de rebeldía, Gorriño había dejado clara su postura, como trae Carmen Castañeda. Dice Castañeda, entre todos comentaron que habían hecho bien los franceses en decapitar a su rey. Covarrubias daba por razón que los reyes eran sujetos a las leyes y podían los vasallos juzgar a los reyes si las quebrantaban. Sobre este punto, dice Castañeda, Gorriño opinó que los reyes eran sobre las leyes y que no tenían más juez que a Dios. Está citando Castañeda el proceso contra Montenegro, el documento que se encuentra en el ramo de Inquisición en el Archivo General de la Nación. Y es que, bueno, además de regalista, Manuel Gorriño fue, por supuesto, un firme católico, como afirma Brian Connaughton. Y lo cito, dice, en 1817 el doctor Manuel María Gorriño de Arduengo denunció en San Luis Potosí un complot para descatolizar a México, señalando como autores de semejante atentado tanto al movimiento insurgente como a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de 1812. Es decir, que más allá de estas presuntas simpatías o este baño de republicanismo del que ha sido objeto su figura, con base en evidencia textual, tenemos que reconocer que por el contrario la idea de orden por sujeción a la autoridad fue constante y esencial en el pensamiento y en las obras de Manuel Gorriño, las obras políticas tanto como las obras de carácter religioso. Se trata de una idea política básica en el pensamiento católico de la época y de San Agustín decía, la paz del cuerpo es el orden armonioso de sus partes. La paz del alma irracional es la ordenada quietud de sus apetencias. La paz del alma racional es el acuerdo ordenado entre pensamiento y acción. La paz entre el alma y el cuerpo es el orden de la vida y la salud en el ser viviente. La paz del hombre mortal con Dios es la obediencia bien ordenada según la fe bajo la ley eterna. La paz entre los hombres es la concordia bien ordenada. La paz doméstica es la concordia bien ordenada en el mandar y en el obedecer de los que conviven juntos. Y la paz de una ciudad es la concordia bien ordenada en el gobierno y en la obediencia de sus ciudadanos. Estamos hablando de una relación entre paz y orden, pues también muy presente en El hombre tranquilo, el libro que aquí se presenta. Dice ahí Gorriño, Dios creó a un pobre para que por medio de su pobreza se salvara. Su majestad sabe que así le conviene. Este es el recinto de su condición y en ella solamente puede hallar los medios más proporcionados a su. Aunque hay que decir que esta concepción en Gorriño no incluye privilegios para quienes ocupan los niveles más altos de la jerarquía. Por el contrario, y lo vuelvo a citar, dice Gorriño, la prosperidad temporal no siempre es compañera de su justicia, pues vemos que los felices del siglo son frecuentemente unos malvados, como dice el eclesiástico de los ricos, que regularmente lo son, o hijos de malvados. Manuel Gorriño era un hombre acaudalado, era un hombre rico, pero también un filántropo generoso, dueño de la hacienda de La Pila, vecina de la ciudad de San Luis Potosí, en donde Gorriño alojó a las tropas de Calleja cuando salieron a perseguir al primer rebelde de la causa independentista, a Miguel Hidalgo y Costilla. Es decir, que sus simpatías eran claras. Pero volviendo al asunto de su filantropía, bueno, en 1825, ya al final de sus días, donó 10,000 pesos al gobierno del estado para que estableciera una botica. Luego donaría otros 10,000 pesos para el pago de un préstamo forzoso establecido por el gobernador de la ciudad.
Después rechazaría recibir una devolución parcial del mismo de 4,000 pesos, donando esa suma a obras de conducción de agua potable. Al Colegio Guadalupano Josefino, del que fue rector, también donó diferentes cantidades y todavía en 1831, el año de su muerte, donó 1,000 pesos de su sueldo de diputado y ganaba 2,500 anuales. Así que, bueno, en suma, su postura política fue la postura política de un hombre de iglesia ilustrado, sí, pero también del lado de la autoridad. En cuanto a su filosofía, una de las facetas preferidas para los estudiosos, al punto o al grado de que con base en parte de su obra y de sus planteamientos se ha propuesto la existencia de una ilustración novohispana, en diálogo con autores españoles y portugueses y bajo el magisterio de Juan Benito Díaz de Gamarra. Sin embargo, este presunto énfasis en la razón por parte de la ética de Manuel Gorriño también tiene que ser revisado con detenimiento, porque en más de una ocasión Manuel Gorriño se distanció de la filosofía racionalista. Por ejemplo, en el sermón de la cátedra de San Pedro de Antioquía, de 1804, escribe lo siguiente: los nombres infernales de un Voltaire, de un Rousseau, de un Helvecio, de un Montana, los de Spinoza, Bayles, Diderot, D'Alembert y otros, son los monumentos detestables de esa filosofía de la carne y la maldad que ha corrompido las costumbres, que ha decapitado los reyes, que ha desafiado al cielo y que ha querido burlarse del mismo Dios, de su ley y de su doctrina y de sus misterios. Ahora bien, la filosofía tuvo efectivamente un lugar fundamental en la vida y obra de Manuel Gorriño, por supuesto. Estamos hablando de un estoico militante que partió de concepciones filosóficas claramente identificables, vinculando razón y felicidad en contra de todo sensualismo, como había propuesto Séneca sobre la felicidad o Cicerón en los deberes. Es decir, es verdad que Gorriño construye argumentos deductivos mediante razonamientos filosóficos en sus textos religiosos o en sus textos políticos, pero si la presencia de este tipo de argumentos es motivo suficiente para determinar el carácter filosófico de una obra, pues entonces todos los sermones lo serían, no solamente los de él, los de cualquier autor. Probablemente la preferencia por un enfoque de carácter filosófico que muchas aproximaciones han venido ejerciendo sobre la obra de Gorriño tiene como base la interpretación que de ella haría en su momento Raúl Cardiel Reyes, que bien nos ha permitido enriquecer nuestro conocimiento del singular cura potosino, pero también nos ha sesgado la interpretación de la misma. Por tanto, nosotros aquí consideramos que es tiempo ya de ir a los textos directamente. Este trabajo es un aporte de esa discusión. Tranquilo. Sobre el hombre tranquilo, obra señera de Manuel María Gorriño Arduengo, debe decirse que más que un texto filosófico parece una serie de discursos de carácter retórico-moral, en lo que no se ha reparado. De hecho, se lo cita mucho este trabajo, pero pareciera que sin acudir al único manuscrito que se conserva, que es el resguardado en el Centro de Documentación Histórica o Fondo Antiguo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En cualquier caso, más allá de si han ido a la fuente o no, pareciera que no se ha reparado en este carácter retórico-moral, es decir, sermonístico, más que filosófico del texto. Un carácter, digamos, moral, vinculado a las nociones generales de la reforma de costumbres practicada por la Compañía de Jesús y asumida como política estatal en los reinos católicos después de Trento. Un documento más vinculado con la propia lectura cristiana de vicios y virtudes, remontándose incluso a la primera clasificación de los pecados capitales, aquella que incluía la tristeza como uno de ellos. Como reza el título 14 de esta obra: la tristeza debe huirse, dice Gorriño. Las obras de la carne son su fomento. Recordando, como digo, las nociones morales de los anacoretas cristianos, como Evagrio o Juan Casiano, que habían propuesto el reconocimiento de 8 pecados capitales: la gula o gastrimargia, la lujuria o porneia, la avaricia, la ira, la vanagloria, la tristeza, la soberbia y la indiferencia. Fue Gregorio Magno, siglo VI, VII, quien establecería la nómina definitiva en 7 pecados, eliminando justamente la tristeza como uno de ellos. Esta es la perspectiva moral de Gorriño y Arduengo, antes que una perspectiva racional. Luego, el texto también posee un claro propósito persuasivo y didáctico, con delicados toques de Horacio,
el epígrafe es horaciano. Sigue Horacio en su propósito de enseñar, deleitar. Recuérdese para los no filólogos, bueno, que en estos términos entendía el poeta latino la función didáctica de la poesía, docere et delectare, es decir, enseñar divirtiendo, lo que constituye un tópico de larguísimo aliento que excedió con mucho los propósitos de la poesía lírica. Por ello, en la propia portada del manuscrito del Hombre Tranquilo, Manuel Gorriño insertó una cita de Horacio, del libro tercero de sus Carmina, en que se inicia con una alusión al varón justo, una cita latina que son de Manuel Fernández Galeano. Del varón justo y de tenaz carácter, ni el ardor de las gentes malhechoras, ni la amenaza del tirano conmueve el alma fuerte, ni el austro turbulento señor del ladre inquieto, ni la alta mano del tonante joven. Si el orbe se cayera roto, le cubriría la ruina impávida. Es decir, es un llamado estoico sin lugar a dudas. ¿Qué tormenta tienen enfrente los destinatarios de este mensaje de Gorriño? Pues la tormenta geopolítica de la independencia. Del mismo modo, el libro contiene varias alusiones al propósito retórico, como aquella con que Gorriño precede las palabras de Jesús consignadas en el Evangelio de Mateo. No podéis servir a Dios y al dinero. Dice Gorriño: repitamos la dulce idea de la providencia que Jesucristo dio a las turbas y que ya hemos recordado. Oigamos sus mismas palabras. Es decir, no puede ser irrelevante este llamado a la oralidad, pues cada uno de estos discursos bien puede ser considerado predicable. Discursos predicables, ¿no? Título tan frecuente en obras oratorias todavía a finales del 18. De igual modo, podemos considerar esta otra invitación, hecha en los mismos términos, a atender una carta de San Pablo a los jóvenes. Oigámoslo con atención para concebir, según su doctrina, una idea verdadera de la tristeza que nos es útil. Finalmente, los muchos recursos a la argumentación inductiva o ejemplo, a relato ejemplar, que Manuel Gorriño emplea en el libro, también parece abonar a la consideración como obra de carácter retórico. Se sabe que esta argumentación ejemplar, las fábulas, las parábolas, son formas de argumentación propias de discursos de estilo humilde o sermones dirigidos al pueblo. Gorriño emplea sobre todo historias ejemplares, es decir, ejemplo de carácter histórico, con cierta carga geográfica, como era también común en toda la tradición retórica de la Compañía de Jesús. Usa textos de Cicerón, de Plutarco, para traernos historias de Alejandro Magno, de César, de Apio Claudio el Ciego, de Cayo Livio, de Tiresias, para a partir de ellos exponer modelos de virtud de origen pagano, aunque ya muy bien adaptados al discurso cristiano. Entonces, en consecuencia, como su título indica, el hombre tranquilo tiene el propósito de proponer una vía hacia la consecución de la calma, de una calma y una tranquilidad que permanezca incluso en momentos críticos. Una calma o un camino que se consigue a través de la razón y el cultivo de las virtudes cristianas, particularmente aquellas que recogen las enseñanzas clásicas estoicas, aunque claramente leídas desde la moral cristiana. Y es que la búsqueda de la tranquilidad debió ser en esos años una fortísima necesidad para una parte importante de la sociedad de la época, constituida por los propietarios. Bien, en cuanto al estilo del hombre tranquilo, se ha escrito con frecuencia que Manuel Gorriño fue un humanista, pues, completo y bien documentado, un hombre, como escribe Ramón Alcorta, un historiador potosino, un hombre cuya labor de escritor acusa un autor familiarizado con los buenos autores europeos de su tiempo, a quienes leía en sus propias lenguas. Pues hemos visto libros franceses, ingleses e italianos pertenecientes a su libro. También es posible encontrar en El hombre tranquilo algunas obras eclesiásticas latinas que traduce con elegancia. De San Bernardo traduce su Sermón 26 en los siguientes términos: yo bien sé que toda criatura racional, de grado o por fuerza, depende en todo del Creador. Pero a una criatura racional se le pide una sujeción voluntaria para que sacrifique afectuosamente al Señor y confiese su nombre. No solo porque es terrible y santo, no solo porque es omnipresente, sino también porque es bueno. Es una traducción elegante, es una traducción fina, pero luego habrá que hacer algunos matices sobre sus fuentes, sobre el uso de sus fuentes. Contra esta posición geográfica, también en este aspecto, en cuanto a su cultura humanística, hay que advertir que no siempre el hombre tranquilo abona a ello,
porque también hay curiosas insistencias léxicas que no significan diversidad estilística necesariamente o manifestación de libertad creativa, mucho menos el estatus de sublime hombre de letras. Por ejemplo, perdón, la no muy feliz palabra conato, que repite no solamente en El hombre tranquilo, sino también en el Sermón de la Cátedra de San Pedro de Antioquía o en la traducción de Los sepulcros de Herbert. Lo mismo sucede con la palabra acrimonia, que metafóricamente vale por severidad o rigor, que aparece también en Los sepulcros, en la traducción de Herbert, perdón, o bien la palabra contumelia, y hay otras por ahí. Es decir, no es en su estilo donde vamos a encontrar las grandezas de este aporte de Manuel Gorriño, o la singularidad de su pensamiento, o la importancia de su conocimiento en nuestros días, ¿no? Lo mismo podemos decir de su manejo de las fuentes, que se le atribuye conocimiento pulcro de las fuentes latinas. Sin embargo, como se podrá apreciar en la edición que aquí se presenta, pues de un mínimo rastreo, tampoco no muy profundo, es posible encontrar que algunas de las traducciones son pues sospechosamente idénticas. Alguna traducción hecha por ejemplo, de San Agustín, recupera traducciones de Fray Luis de León, por ejemplo, ¿no? y de otros, palabra por palabra, sin citarlo, sin decirlo. Pero bueno, es al final un procedimiento más o menos recurrente de predicadores de la época, después de toda una tradición de erudición de Poliantea. Esto es perfectamente predecible. En cualquier caso, esta preferencia por lo grecolatino que al parecer advierten los historiadores que se han dedicado al estudio de su obra, y lo debe discutirse, porque si nos ponemos duros, un cálculo del origen de las fuentes utilizadas, vamos a encontrar que el 70% son fuentes bíblicas, no clásicas, no griegas, no latinas. En cuanto a las fuentes no bíblicas, más de la mitad son de origen eclesiástico, es decir, no son fuentes bíblicas, pero sí son fuentes religiosas. De este modo, solo el 15%, en rigor, el 15% de las fuentes utilizadas por Manuel Gorriño, El hombre tranquilo, consisten en obras no bíblicas ni eclesiásticas, entre las cuales la inmensa mayoría son obras clásicas, aquí sí, sobre todo, como he dicho anteriormente, Cicerón, Séneca y Plutarco. Los deberes del primero sobre la felicidad del segundo, y del tercero las vidas paralelas. Así que finalmente es el pensamiento eclesiástico el que prima en esta obra de Gorriño. Como digo, ello no necesariamente demerita la obra del sacerdote potosino, porque bueno, se trata de pequeños vicios bastante difundidos entre predicadores, no solo de su época, hay que decirlo, pero sí deben tenerse en cuenta a la hora de moderar los entusiasmos hagiográficos, porque finalmente ello significa cometer una injusticia incluso contra Gorriño mismo, pues no es en su estilo, ciertamente, en donde radica el valor de su legado. Ahora bien, sobre el manuscrito base de esta edición, que es el único manuscrito que conservamos, hay que decir varias cosas. En primer lugar, la dificultad que existe en determinar la fecha de su redacción. Podemos decir que hay consenso en que se trata de un documento redactado durante los primeros años del siglo XIX. El manuscrito solo indica en su portada año de 1.8. Uno puede suponer 1800 y luego dejaría las otras dos cifras por llenar, suponiendo que no sabía cuándo terminaría. Sobre ello, Rafael Montejano, en su catálogo, consideró que dicha fecha podía ser 1805. No hay una argumentación al respecto, simplemente consigna la fecha probable. Mientras que para otros estudiosos, como Carmen Rovira, se trata del año 1802, fecha esta que reproducen luego varios repositorios y fuentes, como la Enciclopedia Histórica y Biográfica de la Universidad de Guadalajara. Lo que sí sabemos es que en 1802 se publicaría su traducción de Los sepulcros de Herbert, que en 1803 se encontraba de regreso en San Luis Potosí, en cuya iglesia parroquial predicará su sermón de la Cátedra de San Pedro de Antioquía, que luego sería impreso en 1804, como dijimos. De modo que podemos afirmar que entre 1802 y 1804 Gorriño se encontraba en plena etapa creativa de un momento de reflexión político-moral intenso. Sea como fuere, bueno, tenemos este manuscrito, un manuscrito que, digamos, siendo el único testimonio de esta obra, una de las más importantes de este sacerdote potosino, la edición era obligada por rescate.
En cualquier caso, de todos modos, se ha hecho la paleografía estricta y porque nuestra edición ahora es modernizada y que se ha donado a la misma biblioteca porque el manuscrito, por los avatares que sufrió ese fondo antes de la llegada de Montejano y Aguiñaga, pues junto a otros documentos está cubierto de huellas de polilla y manchas de humedad y otros deterioros que hacen urgente su rescate. Este manuscrito fue donado a la Biblioteca de Jurisprudencia de la Universidad el 4 de junio de 1926 por Francisco de Asís Castro, de donde pasaría a la Biblioteca Pública y en cuyo fondo lo registra Montejano. La leyenda de donación que incluye el manuscrito en su primer folio afirma sin dudar el carácter autógrafo del mismo. Dice esta leyenda: donación que hace a la Biblioteca de Jurisprudencia de la Universidad Potosina el doctor Francisco de Asís Castro, 4 de junio de 1926, centenario del instituto. Autógrafo de su primer rector, aquí se insiste en esta idea, el doctor don Manuel María de Gorriño y Arduengo, ilustre potosino que jamás olvidará la posteridad. Hice esto también en memoria del cuarto rector de este colegio y tío del suscrito, presbítero y licenciado Primo Feliciano Castro. Después de trabajar directamente con el manuscrito, acá caben algunas dudas a este respecto. Y es que el documento tiene correcciones en letra y tinta diferentes a las del cuerpo del texto, algunas de ellas bastante obvias, como si el autor del manuscrito no fuese el humanista consumado que retratan los diferentes hagiógrafos de Gorriño, sino algún escribano voluntarioso que habría sido encargado de transcribir con buena letra el manuscrito, pero que no estaba suficientemente versado en teología moral o en latín. Así que habría sido necesario después aplicar correcciones posteriores por el propio Gorriño. Por ejemplo, en el folio 20 el manuscrito trae el siguiente pasaje: este señor guarda todos sus huesos y no se quebrará uno, donde había sido tachada, presumiblemente, como digo, por el propio Gorriño, una palabra que estaría en la primera versión de este manuscrito en lugar de huesos, y es bienes. Es decir, antes de la enmienda, el manuscrito decía: este señor guarda todos sus bienes y no se quebrará ni uno. Ello nos parece un típico error de copia por lectio facilio, es decir, la lectura más fácil, en este caso causada por una asociación idioléxica del presunto amanuense operada sobre el verbo guardar, al que suele seguir en un contexto ideológico determinado el objeto bienes, guardar bienes, ¿no? En este caso, la enmienda hecha por el corrector, que acá asumimos que es el propio Gorriño, restituiría el sentido pleno de la cita bíblica que estaría refiriendo y cuya correspondencia difícilmente hubiera podido escapar el padre Gorriño. Dice el Salmo 34: muchos son los males del justo, pero de todos ellos, los librará el Señor. Él guardará todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Lo mismo sucede en la siguiente enmienda, que parece corregir un error por homoioteleutón, es decir, por repetición de sonidos finales e iniciales denunciados consecutivos. Dice la parte: el común de los hombres, cuyo entendimiento jamás se ilustró ni arrancó la brosa de sus preocupaciones, es campo eriazo en que la maleza crece impugnemente, como en aquellos sitios donde jamás se estampó humana huella. Huella, así decía en la versión original, aún podrán merecer la compasión de los que miran llenos de falsas ideas de fortuna. No tiene sentido. Después de la enmienda, el texto diría: como en aquellos sitios donde jamás se estampó humana huella, estos aún podrán merecer, etc. Es decir, se trata de un error que podría deberse al cansancio de un copista trabajando por cotejo largas horas. Así que autógrafo estaría por verse. Más bien, podemos considerar la posibilidad de que estemos, pues, no frente a un autógrafo como quiere el donador y Francisco de Asís Castro y quienes le han seguido en esta interpretación, sino manuscrito de imprenta, solicitado por el propio autor. Sería copia de un original autógrafo cuyo conocimiento y ubicación, si existiese aún, sería sin duda relevante, sobre el que luego el mismo autor procedería a corregir con vistas a su impresión o a su comunicación manuscrita. El haber dejado como fecha solo las dos primeras cifras
del año, puede indicar que se trataba de un manuscrito de impresión, porque así solía operar el impresor José Alejo Infante, primer impresor de San Luis Potosí, con quien Gorriño publicó algunas de sus obras tardías. Hay evidencia también textual de ello. Entonces es probable que sí, efectivamente estemos frente a un manuscrito de imprenta. Es una cosa que se puede discutir, por supuesto, pero es una discusión que aporta y propone esta edición. Así que bueno, hemos trabajado con este manuscrito, con el manuscrito del Centro de Documentación Histórica, como testimonio único, aunque se han tenido en cuenta algunas transcripciones fragmentarias hechas en su momento por Carmen Rovira, aunque se han tenido que enmendar. Se ha modernizado la ortografía con la intención de ofrecer al lector un acercamiento al sentido del texto, más que a su estado gráfico original. Es decir, producir una experiencia de lectura que sería similar a la que tendría un lector de la época, el destinatario original de Gorriño, para lo que la distancia que impondría la ortografía y la puntuación pues serían un problema. Se ha determinado un lector ideal para esta edición, es decir, esta es una de las ediciones llamadas universitarias. Es decir, no es estrictamente dedicada a especialistas, es una edición, una interpretación del texto dedicada más bien a una variedad más o menos amplia de lectores, es decir, un público potencialmente integrado por investigadores en formación, como por especialistas, historiadores, filósofos, literatos, pero un amplio espectro. Es decir, una edición suficientemente rigurosa como para sustentar un estudio o tesis, aunque su tratamiento y la información a que acude con sus notas procura no alejarse de la mano del gran público, porque es una obra para la gente, para que sobreviva una debacle. Esto se hace mediante un aparato de notas y un estudio introductorio que conservan el tono divulgativo hasta donde se puede, aun cuando se presente información especializada. Es decir, se pretende ofrecer un texto útil para la interpretación histórica o filosófica que contribuya, pues, por supuesto, a aclarar confusiones y a discutir mitos sobre esta curiosa y notable obra de este autor novohispano. Una edición que contribuye al conocimiento de un momento histórico fundamental de la transformación política y cultural de nuestro país, así como al reconocimiento de una perspectiva religiosa y cultural que jamás desapareció y que sigue presente de muchos modos en nuestros horizontes políticos. Así que bueno, Manuel María Gorriño y Arduengo es un ilustrado tardío al que la historia no ha terminado de hacerle justicia, porque a pesar de los estudios que ha merecido, todavía quedan facetas por iluminar, lugares comunes y prejuicios por deshacer, como hemos visto, y sobre todo falta descifrar con precisión su lugar en la formación institucional y moral del México independiente. Es decir, falta un estudio general de su producción bibliográfica, más allá de las menciones que, aunque bien estructuradas, se encuentran por lo general subordinadas a intenciones explicativas predeterminadas. Bueno, la edición de su obra me parece que puede ayudarnos a comprender no solo su aporte a la educación, una educación más cercana a la ciencia empírica que al criterio escolástico de autoridad, su aporte a la filosofía, que ha sido seguido de cerca por filósofos contemporáneos, o a la política nacional en sus inicios, con interpretaciones sesgadas, hay que decirlo, sino también ofrece información para comprender el momento del cambio en sí, porque es una figura, una personalidad que atraviesa un momento de cambio fundamental, lo que ahora sería la primera transformación de este país. Las formas, pues, en que un proyecto de Estado comienza a consolidarse en tránsito, desde las reformas borbónicas que acabaron con el proyecto político educativo de la Compañía de Jesús y hacia la confrontación con el nuevo paradigma geopolítico republicano y finalmente la adopción del mismo. Entonces, su propia evolución intelectual da cuenta de este proceso que sufrió todo el país. Ya solo por eso vale la pena atisbar en su obra de un modo, digamos, científico, de un modo riguroso. De este modo, bueno, el texto que aquí se ha editado fue escrito al filo de la historia, muy cerca del gran terremoto político-social de la independencia y por tanto constituye un conjunto de discursos con los que el cura potosino pretendía ofrecer caminos hacia la consecución y mantenimiento de la paz interior, que a su juicio debería garantizar la exterior. Pero bueno, en realidad, como sabemos, no hubo receta moral capaz de evitar la guerra y la derrota del viejo régimen. Pero sus consejos sí le permitieron a él mismo, como podrían haberlo hecho con una parte importante de la sociedad novohispana de la época, de los propietarios, sobrevivir a la transformación y encontrar una vía de futuro. De este modo, bueno, pues este número 16 de Paraíso en el Nuevo Mundo constituye una fórmula de estoicismo cristiano para sobrevivir infortunios, como los que parecen cernirse ahora sobre nuestro horizonte
geopolítico mundial y podía ayudar a comprender las últimas formas de la resistencia monárquico-cristiana al advenimiento de la República en los albores del siglo XIX. Así que bueno, quedan todos invitados a su lectura, a su comentario y a su discusión. Muchísimas gracias.